100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar. Sean todos bienvenidos nuevamente a su programa radial 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. El día de hoy continuaremos contando un poco estas historias relacionadas con los orígenes de la independencia y todo lo que se suscitó tras los levantamientos de las juntas y los primeros inicios de proyectos republicanos. Escuchábamos al inicio del programa una contradanza titulada La Vencedora, interpretada por una banda marcial dirigida por José María Cancino y cuya obra era una oda al ejército libertador. La escuchábamos en la versión sinfónica de Blas Emilio Ateortúa. Adentrándonos pues en el tema que nos compete el día de hoy, y siguiendo un poco la línea que veníamos trabajando desde el programa anterior, en el que habíamos dejado un poco abierta la discusión en torno a las juntas de gobierno y esos primeros inicios de historia republicana, vamos a iniciar hoy enfrentándonos a ese primer problema que tuvo que ver con las luchas entre centralismo y federalismo. Profesor Wilmer, ¿cuáles son los aspectos fundamentales de lo que en este periodo se conoció como el centralismo, en esta época de luchas que muchos dieron por llamar la patria boba? El centralismo encuentra en Tadeo Lozano, su primer presidente. Él era marqués y era bastante impopular, así que duró muy poco en el cargo. Por ende, el 11 de septiembre de 1811 fue reemplazado por Antonio Nariño, quien desde el periódico La Bagatela, fundado el 14 de julio de 1811, ya había defendido ideas centralistas y había refutado y atacado ideas federalistas. Y en este contexto también hay que mencionar que antes de dejar el poder, Jorge Tadeo Lozano se expide el 4 de abril de 1811 la Constitución de Cundinamarca. Y también en esta Carta Magna se habla de cuáles son los límites y las fortalezas de la monarquía. Por eso se habla de una monarquía constitucional y se define cuáles son las funciones y los deberes de los tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Y también se definen cargos como el prefecto de la legislatura, el senado de censura, el vicepresidente. También se habla de la importancia de mantener la religión católica, separando Estado e Iglesia, respetando la propiedad privada y algo muy importante que es la libertad individual y la libertad de imprenta. En esto sería una Carta Magna muy vanguardista. Y finalmente se habla del papel de la Iglesia como ente que rige la moral
y las creencias, pero que no tiene por qué intervenir en lo civil. Y hay algo muy interesante que se da en esta Carta de Cundinamarca, que es el título 3, en el artículo 9, que prescribe que el rey no puede casarse sin el consentimiento de los líderes, porque de nuevo se retoma esa figura de que el poder del rey ya no es absoluto porque es una monarquía constitucional, y esto es bastante llamativo. Y también vale decir que esta constitución fue reformada el 18 de julio de 1812 y que luego tuvo otra reforma el 13 de julio de 1815 porque todavía se vislumbraba como muy colonial y muy acorde a la corona, y en estas reformas se trató de darle un enfoque, entre comillas, más independentista. Ya específicamente en la contraparte de esta discusión, pues se encuentra el asunto político del federalismo. Vale decir que el federalismo pues firma un acta en el mes de noviembre, específicamente el día 27 de 1811, en el Congreso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Este Congreso pues de alguna manera le declara la contracara, o podemos decir así, pues la guerra al modelo centralista, y en sus inicios pues este modelo federal es liderado por Camilo Torres y está encabezado por 5 provincias: Antioquia, Neiva, Tunja, Pamplona y Cartagena. Vale decir también que en Bogotá los denominados federalistas publican un periódico llamado El Carraco, un periódico en el que atacan continuamente no solamente el modelo centralista, sino también al líder de ese modelo, quien para aquel entonces era Antonio Nariño. Vale decir también que este modelo federal pues generó una gran variedad de constituciones en provincias de todo el territorio, y hay que decir acá que esas constituciones provinciales, las más representativas fueron constituciones como la del Socorro, firmada el 15 de agosto de 1810, la de Tunja, firmada el 9 de diciembre de 1811, la de Antioquia, firmada el 21 de marzo de 1812 y reformada en julio de 1815, la de Cartagena, firmada en junio de 1812, entre otras. Estas primeras provincias que mencionábamos minutos atrás, pues hacen lo que se denominó las Provincias Unidas de la Nueva Granada, y con el tiempo se van uniendo a estas provincias nuevos territorios como los de Casanare, los de Quibdó, posteriormente el de Cundinamarca, Mariquita, Socorro, Popayán y Valle del Cauca. No podemos olvidar que había alguna serie de territorios que todavía se proclamaban altamente realistas y que no harían parte ni de la línea federal ni de la línea centralista. Entre estos territorios se encontraban Santa Marta, Riohacha, Panamá y Pasto. Vale mencionar aquí que esa discusión entre federalismo y centralismo se vio bien representada también en la literatura. El poeta Miguel Montalvo, por aquella época, trató de explicar, pero a la vez también de ridiculizar y burlarse de esta problemática entre federalistas y centralistas, y a partir de una fábula bastante curiosa que tituló Los ratones federados, pues presentó de manera literaria lo que era esta discusión. Vamos a transitar hacia otro momento hoy y vamos a encontrarnos ahora con lo que fue la famosa Constitución de la Pepa, aquella constitución firmada en el año de 1812 en la península ibérica. Profesor Iván, ¿qué podemos decir de la Constitución de la Pepa y qué significó, cuál fue su papel en América también, sus conclusiones y finalmente pues lo que ésta suscitó? Ante la coyuntura política que se vivía en ese momento en España, tras la ocupación francesa, las élites vieron la necesidad de crear juntas de gobierno locales en todas las provincias, y a ello tampoco fue ajeno los territorios en ultramar. Convocaron entonces desde 1809 delegatarios de todas las provincias para promulgar una constitución, una carta de navegación durante esta ausencia de gobierno que finalmente ve la luz el 19 de marzo de 1812. Esta constitución, por coincidir con el Día del Padre y la festividad de San José, fue conocida como la Pepa. En ella se establecían 3 cosas fundamentalmente: la monarquía constitucional, el principio de la soberanía nacional y la separación de poderes.
Sin embargo, a pesar de haber sido pues como el principio liberal en su máxima expresión en España, todavía tenía ciertas restricciones, digamos, no existía la libertad religiosa, todavía se mantenía el estado confesional y el sufragio universal se restringía exclusivamente a la población masculina. Esta constitución fue reconocida, inmediatamente se promulgó en los estados que todavía permanecían dentro de la órbita monárquica de España. Debe decirse que dicha constitución fue firmada por 184 personas o diputados, de los cuales, según algunas fuentes, 52 provenían de América. Sin embargo, otras fuentes más recientes, me refiero a un texto publicado en el año 2012 en honor a los 200 años de la firma de la PEPA, reseña que en realidad eran 76 los diputados de América, repartidos y llegados de los diferentes territorios del Nuevo Mundo. Vale decir también que esta constitución tuvo una vigencia efímera, pues solo duró hasta mayo de 1814, cuando el rey Fernando VII retomó el poder y decidió derogar la Carta Magna, pues la consideraba demasiado liberal y bastante controladora de su poder. No podemos dejar aquí de hablar de algunos personajes que han sido emblemáticos a lo largo de toda esta historia y que lo que hemos venido diciendo desde el programa anterior, pues claramente los hace protagonistas. Profesor Wilmer, hablemos de una figura como Camilo Torres y específicamente el papel que tuvo un manifiesto como el Memorial de Agravios en estos tiempos. Camilo Torres era un importante abogado que había sido asesor del Cabildo de la ciudad. También España le había otorgado la distinción de abogado de los Reales Consejos. Gracias a una votación, él logra ser elegido como representante de la Nueva Granada ante las Cortes de Cádiz. Sin embargo, el virrey Antonio Amar y Borbón, de una manera un tanto mañosa, logra destituirlo, quitarle el cargo y en su lugar nombra a un señor de bastante edad que residía en Cartagena llamado Antonio de Narváez, quien ni siquiera tenía gran interés en aceptar el cargo o no lo perseguía. Y esto indujo a Camilo Torres a redactar en 20 de noviembre de 1809 este documento en donde muestra su inconformidad y dice que los criollos deben tener los mismos derechos para ocupar cargos públicos, y a pesar de este documento, él no pudo lograr su propósito porque el virrey lo prohibió, y esto hizo que Camilo Torres, de manera clandestina, siguiera dando sus ideas de buscar una igualdad. Y también hay que recordar que Antonio Amar y Borbón había buscado todas las formas posibles para sabotear el cabildo, nombrando nuevos cabildantes todos españoles, 6 en general, y también impuso a un alférez real llamado Bernardo Gutiérrez, que era bastante violento, así que había muchas tensiones y por eso el texto del Memorial de Agravios fue bastante importante porque evidenciaba estas pugnas que se daban acá en Nueva Granada. Usted está escuchando 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano. Profesor Iván, mencionemos otra figura que es bastante representativa en todos estos procesos y es Antonio Nariño, y puntualmente hablemos de lo que significó no solo para estos territorios sino para él lo que sería la publicación y la traducción de los derechos del hombre. En Antonio Nariño encontramos no solamente el hijo más ilustre de Santa Fe, sino que además dentro del proceso de la independencia, como un cambio radical en la estructura de poder y de la sociedad, se ubica dentro de los liberales democráticos influidos por la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa, con su sistema de gobierno democrático. Entre ellos entonces estaba no solo Nariño, sino también Santander. En su paso por Francia conoció la democracia en América de Alexis de Tocqueville y además el texto de los derechos del hombre y el ciudadano, y en 1793 protagoniza ese hecho que va a convertirlo en un forajido la mayor parte de su vida. En su imprenta patriótica traduce no solamente la Constitución de Filadelfia, sino también la Carta de los Derechos del Hombre. Esto le genera entonces la prisión, pero
su vida y su inquietud no cesa, propicia tertulias conspirativas y masonería, es precursor de los primeros periódicos como El Papel Periódico y La Bagatela, y participó también en la conspiración de los Pasquines en 1794. Durante mucho tiempo fue perseguido, fue acusado también de favorecer las posturas monárquicas por su postura y defensa del centralismo. Finalmente, después de haber estado preso, su mayor participación o digamos su culmen dentro de las gestas independentistas y la vida republicana es su participación en la Constitución de Cúcuta de 1821. Asimismo, no podemos dejar de hablar de una figura como Simón Bolívar. Y específicamente, profesor Wilmer, ¿qué podemos decir de Simón Bolívar en ese periodo de 1810 a 1814? Simón Bolívar fue muy importante en este periodo porque tuvo la realización del Manifiesto de Cartagena en 1812. En esta etapa Bolívar apenas tenía 29 años y también fue muy importante el 19 de abril de 1810 porque principió la revolución en Venezuela con la formación de una junta de gobierno que fue una imitación de las creadas en España a causa de la invasión napoleónica. También el 5 de julio de 1811 se proclamó la independencia y se constituyó en Venezuela un gobierno federal. Sin embargo, esta nueva forma de intento de república terminó en julio de 1812 por la capitulación de Miranda en San Mateo, que luego se le acusa a Bolívar de ser uno de los que hizo encarcelar a su maestro Francisco de Miranda. Y a su vez, Bolívar también fue muy importante porque fue instigador de la independencia contra la Junta, fue el crítico del gobierno federal y también fue el que empezó a armar diferentes campañas, como la campaña entre 1812 y 1813 en el Bajo Magdalena, al igual que también en el año de 1813 la campaña Admirable, e igualmente el 12 de diciembre de 1814, cuando Simón Bolívar se enfrentó contra Cundinamarca y obviamente del lado de las Provincias Unidas que de nuevo estaban en pugna. Por lo tanto, vemos que Simón Bolívar iba ganando mucha fuerza, aún no era tan conocido, pero ya tenía sus primeros pinitos en este proceso independentista. Francisco de Miranda, ya que usted lo menciona, debe decirse que fue un ilustre venezolano al que podríamos decir la historia ha olvidado mucho. Miranda fue el gran ideólogo del proyecto independentista. Además, poseía una formación formidable. Era políglota, cartógrafo y además un gran viajero. También hay que decir que participó activamente de procesos revolucionarios como el de Francia y también de la independencia de los Estados Unidos. Y como lo mencionábamos, en muchos de sus viajes no solamente aprendió, pidió ayuda para los procesos de independencia de América, sino que también compartió ideas con figuras como Catalina la Grande, la zarina rusa. Y no podemos dejar de mencionar aquí la importancia de Miranda como escritor, quien publicó en sus más de 60 diarios todas las historias de sus viajes y también muchas de sus hazañas. Vale recomendar aquí para nuestros oyentes una biografía del escritor español Fermín Goñi, que lleva por título Los sueños de un libertador, una extraordinaria novela biográfica de la vida del general Miranda, aquel a quien Napoleón Bonaparte llamara un Quijote sin locura que llevaba fuego en la sangre. Todos estos avatares pues nos van a llevar posteriormente a lo que sería ya posicionado otra vez Fernando VII en el Imperio Español, a un periodo que hemos conocido como el de la Reconquista. ¿Cómo podríamos sintetizar, profesor Wilmer, lo que significó ese proceso de reconquista en estas tierras y cuáles fueron las consecuencias más importantes? Pablo Morillo conoce a Francisco Montalvo, un militar habanero de 61 años que es el virrey de la Regencia de Cádiz, que ha nombrado para regir los destinos del virreinato de la Nueva Granada. Inicialmente llaman a Morillo como el pacificador porque es la persona encargada de fusilar a todos aquellos rebeldes, entre los que estaban Camilo Torres,
el sabio Caldas, Policarpa Salabarrieta, Acevedo y Gómez, Custodio García Rovira, Antonio Baraya. Y este Pablo Morillo tiene gran experiencia militar, táctica y estratégica porque ha participado en guerras napoleónicas. Y en este sentido, la relación entre Morillo y Montalvo es muy importante porque Montalvo es un criollo que es fiel a la corona española y a él se debe en gran parte que Cuba no haya entrado en revolución independentista. Así que Morillo no demora en romper relaciones con aquellas personas que no sean afines a la corona, en tratar de hacer supuestamente juicios, porque algunos venden a Morillo como un sanguinario y otros lo ven como un pacificador y muchas veces lo comparan con Simón Bolívar, que porque Morillo hacía mejores juicios. Sin embargo, Pablo Morillo también ya tiene la experiencia que había tenido Sámano en su disputa con Antonio Nariño, y en esa medida vale decir también que Pablo Morillo es un personaje que logra su cometido, porque no solamente fusila a los personajes ya nombrados, sino que hace que los otros independentistas queden exiliados, algunos en los llanos orientales como Santander, otros como Simón Bolívar en Jamaica, y así dispersa este proceso que dura 3 años y que solamente cuando se unen los ejércitos de Bolívar y de Santander logran empezar la campaña libertadora, y ya no estaba a cargo de Pablo Morillo sino de Barreiro, que había sido el nuevo designado para evitar la independencia de las provincias de la Capitanía de Venezuela, de Nueva Granada y también de otros rebeldes en el sur del continente. Así que, en resumidas cuentas, Pablo Morillo fue muy importante para la corona española y para que se retrasara el proceso republicano. Dicho eso, pues tenemos que pensar también que existen una serie de elementos que nos llevan a discutir lo que estos líderes o próceres independentistas harían durante este tiempo de la reconquista española, y podemos encontrar ahí pues la huida de Bolívar hacia los territorios antillanos, sobre todo pues estando en territorios como Haití y Jamaica, y desde allí pues escribiría una famosa carta conocida como la Carta a Jamaica. Profesor Iván, ¿qué podemos decir de esa carta y por qué puede considerarse esta carta como un primer elemento para los procesos de la independencia? Bolívar siempre se consagró como un constitucionalista ilustrado, y tras su victoria en Caracas de 1813 y ante las animadversiones que tenía en la provincia de Cartagena, se traslada exiliado a Jamaica en 1815, y durante su estancia entonces reflexiona sobre las condiciones actuales de América, ¿cierto? Señala ese confesionalismo español y su poder como una serpiente envenenada. Allí entonces produce un documento en donde reflexiona sobre los avatares de América, cuál es su destino, cuál es su propósito, y lo hace con el propósito de que los europeos distintos a España reconozcan este proceso de independencia como un proceso legítimo. La carta, conocida como la Carta Jamaica, también recibe otro nombre, que es Contestación a un americano meridional, a un caballero de esta isla. Es dirigida a Henry Cullen el 6 de septiembre de 1815, un comerciante bajo el mando de la colonia británica en esta zona. Deja claro en su respuesta a Bolívar que los lazos que una vez unieron a una monarquía española con el continente americano se habían roto para siempre, y que jamás era más fácil unir físicamente los dos continentes. Hace también un detallado análisis del esfuerzo depositado de los patriotas latinoamericanos durante esos años de lucha, así como las causas fundamentales que motivaron esta revuelta. Relata de forma clara y puntual las condiciones de vida que sufrían los pobladores del llamado Nuevo Mundo, que se comprende desde el Río de la Plata hasta las islas de Cuba y Puerto Rico. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy, pero los invitamos para una próxima emisión en la que conversaremos con el profesor Juan Guillermo Gómez sobre el tema de la Carta a Jamaica y su último libro sobre este tema.
Agradecemos a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster y a ustedes los invitamos para que sigan escuchando este programa. Hasta pronto. 100 preguntas y respuestas para comprender el conflicto colombiano es un espacio para divulgar el conocimiento histórico y promover el sano debate. Orientan este programa los profesores Mauricio Albeiro Montoya y Wilmer Zuleta. ¿Qué puedo hacer por mi pueblo? Aquí ya no existe paz, aquí ya no hay libertad, aquí ya no pasa un día sin algo que lamentar.